Hola y bienvenidos un día más a un vídeo de filosofía en la que la magia y la filosofía se entrelazan para crear algo que solo está en Filosofarte. Y la responsable de que hoy esté aquí hablando a cámara con Zambrano, haciendo videoensayo, es Alba Lafarga, una persona a la que fui a visitar a Barcelona porque tenía un concierto ahí y bueno, quedamos y me dijo que tenía que hacer videoensayos, que estaba muy guapo, que se disfrutaba, que se investigaba. Y he estado investigando a Zambrano en este último año en la universidad, que como sabéis estoy en tercer año, y hoy vamos a hablar de la razón poética y para ello me gustaría comenzar leyendo cartas a un joven poeta de Rilke porque tiene algo de la razón poética, algo que no se puede nombrar, algo que no se puede mencionar, algo que solo se puede escuchar. Y dice lo siguiente, en la carta número 1, desde París, la escribe un 17 de febrero de 1903. Dice, las cosas no son tan fáciles y descriptibles como se nos quiere hacer creer en la mayoría de casos. Muchos son los acontecimientos que no tienen una explicación. Se consuman en un ámbito en el que jamás ha penetrado la palabra. Y más indecible que todo son las obras de arte, existencias misteriosas cuya vida perdura, al contrario de la nuestra, que es pasajera. Aquí está Rilke y habla sin saberlo, porque no se puede decir y no se puede pensar, de esa razón poética de María Zambrano. Una filósofa, la filósofa del exilio, se le conoce por ahí también, y vamos a hablar de la diferencia que hay entre la filosofía y la poesía y cuáles son esas ramas que se entrelazan mutuamente y se abrazan para dar cuenta de esta razón poética. Comenzamos. En Pensamiento y Poesía de la vida española, en esta obra que tengo aquí, Zambrano define la filosofía, ¿no? Muchas veces se define la filosofía como el arte de hacerse grandes preguntas. A mí me gusta definirla como la experiencia de lo imposible, porque nunca podemos llegar a alcanzar grandes respuestas, sino que lo importante reside en la importancia de la pregunta. Y justamente aquí dice, la filosofía se da, surge, emerge, nace del modo más antipoético, con una pregunta. Y la poesía de una respuesta a una pregunta que no se ha formulado. Aquí hay un juego de sombras, un juego de espejos, un juego de desenmascaramiento que es la ausencia y la presencia. En la filosofía la presencia de la pregunta y en la poesía la ausencia de una pregunta que no se ha formulado en base a una respuesta que nos viene dada, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia clave. El desvelar de la filosofía, esa aletheia que decía Heidegger, desocultar, deshacer la verdad, ¿no? La desvelamos, le quitamos el velo y luego está algo que es lo que se oculta detrás, ¿no? Que sería esa poesía, esa ausencia de algo que como la razón poética no podemos nombrar. Hemos hablado de la naturaleza, de la filosofía y de la poesía, pero ¿cuáles son las semejanzas? ¿En qué se parecen? ¿Cuál es el reflejo de ese espejo al que se enfrenta la poesía mirando fijamente a la filosofía? En la página 92 del Hombre y lo Divino, Zambrano escribe: poesía y filosofía serán desde el principio dos especies de caminos que en privilegiados instantes se funden en uno solo. El camino abierto, paso a paso, mirando adelante, hacia el horizonte, que se va despejando, que absorberá el nombre de método, aquí está hablando de la filosofía como método, y el camino que la paloma traza en el aire, sin saberlo, llevada solo por su único saber, el sentido de orientación. No deja huellas, aquí está hablando de la poesía, ese algo, ese halo invisible, ese humo que desaparece, se desvanece. Mientras el camino llamado método será siempre una traza, una línea visible que exige ser recorrida. Esto sería la filosofía. Imaginaos por un momento que vais caminando por la playa y dejáis la huella por ese camino, por ese sendero que vais recorriendo. Pues bien, la ola vendrá
y esa huella desaparecerá. Y eso es la poesía en Zambrano, eso que desaparece, que es invisible a los ojos. Y la filosofía es un método, es el camino, son esas huellas que quedan grabadas y que luego los arqueólogos posteriormente analizarán y estudiarán. La filosofía como método, como ese camino, como esa huella sellada en la arena, y la poesía como ese algo invisible que no podemos ver y que ni siquiera podemos nombrar. Imaginaros por un momento que este 2 de picas representa la filosofía y esta J de corazones representa la poesía. Dos imágenes para una misma realidad. Ahora vamos a hablar de las diferencias que hay entre la poesía y la filosofía. Pero ¿qué pasaría si estas diferencias, si estos caminos no fuesen más que dos imágenes para una misma realidad? La poesía y la filosofía. No podemos olvidar que María Zambrano tuvo un gran maestro, Ortega y Gasset, el cual también habló de poesía y de filosofía, y decía que el poeta era aquel que ofrece razones, y el filósofo va más allá y da razones de sus razones. Es un juego de palabras bonito, interesante, cuanto menos, y podríamos pensar que Zambrano únicamente entabla una semejanza, una relación, un reflejo entre la poesía y la filosofía, pero nos equivocaríamos, porque habla de dos conceptos muy interesantes, que es uno que ya hemos adelantado previamente, desvelar, que está relacionado con la lezeya, y es propio de la filosofía. La filosofía desvela, lezeya significa verdad, y sería quitar la capa, ¿no? Sería ir desnudando esa persona que tenemos enfrente. En cambio, la poesía se presenta desnuda, y hay una diferencia entre desvelar y revelar. Revelar, ya está. La verdad se presenta desnuda, sin capas, sin ornamentos, sin vestimenta. Y esa es la distinción que se hace. Y está aquí, todo está aquí, pensamiento y poesía en la vida española. Tenemos que recordar que Zambrano es una pensadora del claroscuro, es un concepto clave en su filosofía. Muchas veces se dice que Zambrano es poeta, literata, pero es sobre todo filósofa. Y en ese claroscuro habla de las semejanzas, pero también de esas disidencias. Dice así: la filosofía es problema ante todo. Para la poesía nada es problemático, sino misterioso. La poesía no se pregunta ni toma determinaciones, sino que se abraza al fracaso, se hunde en él y hasta se identifica con él. No pretende resolverlo porque no le interesa actuar. Su único actuar es su decir. Y su decir es una momentánea liberación en que el grado de libertad es el mínimo, pues vuelve a caer en aquello de lo que se ha liberado. Poesía es siempre retorno, subir para caer de nuevo. Por eso hay quien ha visto solamente el instante en que cae y lo identifica con la caída, porque no ve ni su vuelo, lo que hablábamos antes, ni su morosa reiteración, que es causa de su eterno retorno. ¿Nos suenan las palabras de Nietzsche desde el otro lado del abismo? Retorno que nos dice que la realidad para el poeta es inagotable, como para todo amante de ella. Bueno, esto es precioso, y aquí está la distinción. Aquí se ve muy claro lo que trata de hacer, y es esa escisión entre dos mundos, entre el mundo de la filosofía, que trata de desvelar la verdad, y la poesía, que trata de revelarla, de presentarse desnuda, sin capas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Esta es la bibliografía que he utilizado: El hombre y lo divino, pensamiento y poesía en la vida española, y cartas a un joven poeta de Rilke. Espero que os haya gustado la magia, espero que os haya gustado la filosofía. Me podéis seguir en Instagram, /filosofarte, ahí tenéis vídeos, post, reels cada día. Hacemos directos todas las semanas, no os lo perdáis.
y nos vemos en otro vídeo ensayo y quién sabe si nos reencontraremos con María Zambrano.